Habemus papam. Fumata blanca en el Vaticano este histórico 8 de mayo, en un cónclave especialmente corto, tras el que esta tarde a eso de las 5 y 7 minutos ha sido elegido finalmente el estadounidense Robert Francis Prevost. Tiene 69 años, se le considera de perfil moderado y ejercerá su papado como León XIV. Está siempre al pie del cañón, 24 horas a nuestro servicio para cualquier emergencia. Es el SECOES 112, encargado de coordinar desde la asistencia en emergencia de un accidente, una emergencia médica o un gran evento como la erupción de un volcán o las llamadas de auxilio tras un apagón. Hoy hablamos con Moisés López, director del 112 Canarias, de todos los retos que afronta este servicio que en 2024 recibió más de 1,5 millones de llamadas. Y preocupan porque van en aumento una de las situaciones de emergencia a las que nos exponemos, los canarios, los ahogamientos. La asociación 1500 Kilómetros de Costa ha emitido informe con el recuento de lo que va de 2025 y ya son 19 los fallecidos o desaparecidos por este hecho en la primera mitad del año. De hecho, este mismo martes continuaba la búsqueda del joven polaco Arek, ya concluida en el municipio de La Guancha, en Tenerife, sin éxito. Y el 19 de mayo es la fecha en la que se sientan por fin los sindicatos y la patronal turística en la provincia de Santa Cruz de Tenerife para tratar de desbloquear el conflicto que llevó a la histórica e inédita huelga de Semana Santa. Manuel Fitas, de Sindicalistas de Base, nos anticipa hoy las claves de una negociación que podría terminar en huelga indefinida si no se consigue el acuerdo. Ya las están escuchando. Familias de alumnos con necesidades especiales denuncian que sus hijos están siendo expulsados del sistema educativo y que la Consejería de Educación está elaborando un nuevo decreto de atención a la diversidad que los retrasa a los años 90. Hoy hablamos con una madre afectada que nos atiende desde Lanzarote. Asegura que su hija no recibe la educación reglada que necesita y tiene que enseñarla a leer y escribir en su propia casa. Tendremos tiempo también para la mejor oferta cultural de Canarias, que tiene lugar este fin de semana. Apostamos por la música joven que despunta en el Festival Sonora, cuya fase final se celebra este año en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria por primera vez, con 10 bandas a concurso pugnando por el título. Y luego nos iremos a sentir cómo se vive desde este mismo momento en el Puerto de la Cruz, en Tenerife, donde hace apenas unos minutos arrancaba el Festival Mueca de Artes Escénicas en la calle, que se desarrolla todo el fin de semana. De hecho, allí está nuestro compañero Víctor Jorge. Víctor, buenas noches. ¿Qué ambiente se vive ahora mismo en el Puerto de la Cruz? A pocos minutos, yo no sé si ya ha arrancado, de hecho, ese Festival Mueca, Víctor. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Canarias está a punto de arrancar la actuación del grupo Abubucaca. La gente está ya posicionándose en sus asientos. Esto está lleno hasta la bandera. Invitaría a la gente a venir, pero es que en las 3 actuaciones que hay en este Festival Internacional de Arte en la Calle han llenado. Hoy, mañana sábado, mañana viernes y el sábado está completamente lleno. Pueden seguir disfrutando de toda la música, todo el arte y toda la danza, y al final del programa conectaremos con una persona muy especial que nos va a hablar de toda la programación. Bueno, pues no te vayas lejos, Víctor, enseguida conectaremos contigo para conocer más del Festival Mueca, y aquí arranca toda la actualidad de las 8 Islas Canarias en Canarias 8. Caja 7, comprometidos con nuestra gente, te ofrece Canarias 8.
es la noticia del día. Habemus Papam. Hoy se producía por fin esa esperada fumata blanca en el Vaticano. Robert Francis Prevost es el nuevo Papa, León XIV, el estadounidense de 69 años y de teórico perfil moderado, es el nuevo Papa de la Iglesia Católica. A las 5 y 7 minutos de esta tarde, la fumata blanca en la chimenea vaticana anunciaba el acuerdo en uno de los cónclaves más breves que se recuerdan. Apenas una hora más tarde era anunciado en la Plaza de San Pedro y finalmente hacía acto de aparición. León XIV, nombrado con el que ejercerá el nombre con el que va a ejercer su pontificio, fue nombrado cardenal por el Papa Francisco y pasó más de 40 años como misionero en Perú. Sus primeras palabras han sido para pedir paz, diálogo y unión. Aiutateci anche voi. Ayúdenos también ustedes los unos a los otros a construir puentes con el diálogo, con el encuentro, uniéndonos todos para ser todos un solo pueblo, siempre en paz. Bueno, son tiempos de cambio, tiempos en los que también la actualidad manda y las últimas semanas así ha ocurrido también en las situaciones que han atañido a la península ibérica, donde ha tenido lugar un apagón, donde últimamente con la crisis de la tormenta Delta también han tenido que actuar los servicios de emergencia y en Canarias están cubiertos y muy bien, entre otras cosas, por servicios como el SECOES, el 112, que se encarga de coordinar todos los sistemas de emergencia, sobre todo todas las alertas, en este caso, que reciben a través de los ciudadanos en caso de emergencia. Para hablar de este tema, para hablar de los retos, está ya con nosotros el director de SECOES 112 en Canarias, Moisés Sánchez, no Moisés López. Muy buenas noches, Moisés, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Encantado de estar con ustedes aquí esta noche. Bueno, hablaba yo de semanas intensas, ¿no? De semanas, de días que han sido también difíciles desde el servicio. Hemos pasado unas semanas bastante complicadas a colación de las borrascas que de manera directa han afectado a la comunidad autónoma. Bienvenida sea el agua y sobre todo eso, ¿no? Porque ha llovido en cantidad abundante, le ha venido muy bien al campo, pero no deja de ser una situación de riesgo para la cual ha habido que tomar una serie de medidas y trasladar a la ciudadanía la necesidad de que la autoprotección ante todo, porque este tipo de fenómenos son un peligro y como tal pueden ocasionar daño. Esa borrasca, pero también posteriormente este momento de la semana pasada del apagón, ¿sí? Afortunadamente no nos influyó de la manera que lo hizo en la península ibérica, pero sí es verdad que hubo un corte en las telecomunicaciones y eso también entiendo que también mayor demanda de emergencias. Claro, inicialmente el escenario para las Islas Baleares, para Canarias y las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, era inicialmente un escenario no preocupante porque no habíamos sufrido de manera directa el apagón. Pero con el transcurso de las horas comenzaron a haber problemas en origen de las telecomunicaciones de todos los operadores, en concreto algunos más que otros y a distintas horas. Y hay un momento en el que la Comunidad Autónoma de Canarias sufre, digamos que un cero en telecomunicaciones que tiene que ver directamente con la compañía telefónica y que afecta directamente a los servicios de emergencia en su conjunto, ¿no? Bueno, para eso hay una serie de protocolos, una serie de medidas que se pusieron en marcha para poder que la ciudadanía siguiera teniendo acceso al servicio de emergencia, porque no nos olvidemos, el 112 es un número de teléfono y si no hay telecomunicaciones el ciudadano no puede acceder al sistema. Para que los espectadores lo puedan entender bien, en ese momento hay un colapso o un parón para el 012, pero no para el 112. Inicialmente hay un problema que se localiza en el teléfono del Servicio de Atención e Información al Ciudadano, el 012, que también depende del Gobierno de Canarias, pero en este caso las telecomunicaciones a nivel nacional hay una instrucción, porque nosotros tenemos la consideración de servicio esencial por parte del Ministerio, de que la prioridad se le dé a los 112 de toda España. Es decir, que de los pocos canales que quedaban, digamos que levantados para facilitar las telecomunicaciones, que tuvieran dedicación exclusiva al 112. Claro. Y eso, de ahí el llamamiento que hacíamos de manera continua, por favor, hagan un uso responsable del teléfono, no abusen de la telefonía, porque había que mantener esos canales el mayor tiempo posible libres y que probablemente si establecías una comunicación con un ser querido, cercano, un amigo, el bastidor de ese, por ejemplo, antena por la que estaba hablando, te iba a tirar abajo tu llamada porque tenía que dar prioridad a las del 112.
Esa es la activación del Plateca. Sí. Se pide que se restrinjan un poco las llamadas. ¿Dio resultado? La gente en este tipo de situaciones, contra lo que se puede pensar, ¿es más colaborativa que reactiva? Ya el señor consejero y el viceconsejero del área de emergencias trasladaron la felicitación a los ciudadanos. O sea, sorprendentemente, digamos que la actividad fue mayor, pero si nosotros manejamos la demanda entre demanda procedente y la improcedente. La procedente es la que verdaderamente te corresponde gestionar, que siempre está directamente relacionada con la emergencia o con las digamos, emergencias en el ámbito de protección civil, y luego hay una serie de llamadas que entran al servicio que no nos corresponden. Nosotros normalmente estamos en un 75 y el restante suelen ser improcedentes. Pues no sé qué pasó, pero se nos fue la procedencia casi al 90%. Es decir, todas las llamadas que entraban verdaderamente eran emergencias o urgencias priorizables. Dejaron de llamar a las personas para pedir informaciones o hacer consultas que no tocaban en ese momento por ese llamamiento que se hizo a la ciudadanía. En todo caso, entiendo que estas semanas de intensidad, como otras situaciones de emergencia que ha vivido Canarias recientemente, deben servir de aprendizaje, ¿no?, para un servicio como este. Sí, vamos a ver, es importante que los ciudadanos entiendan de que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias tiene dos funciones fundamentales. Una función clara y la que todos los ciudadanos conocen tiene que ver con el 112, con tener un acceso gratuito, universal para todos los ciudadanos para que puedan pedir ayuda de manera individual o colectiva ante cualquier situación de peligro o de riesgo, ¿no? Y luego hay una pata importante a la que hace referencia, que es la de las emergencias de riesgo colectivo, las de protección civil, ¿vale? El Centro Coordinador de Emergencias, digamos que es ese brazo de la coordinación de las emergencias de la Dirección General de Emergencias, el SECOP de Protección Civil. Y por lo tanto, esas emergencias de las que estamos hablando, que conllevan la aplicación de Plateca, viene de la mano de la Dirección General de Emergencias, porque nosotros ya dejamos de ser, entiéndase, dejamos de ser el 112, pasamos a ser el SECOP de Protección Civil, porque tenemos que gestionar una emergencia más allá de la individual, sino son emergencias que afectan a la colectividad. Buenas noches, señor Sánchez. Entiendo que los poderes públicos utilizan pues, sus recursos y el interés general, ¿no?, para tener sus propias redes a la hora de afrontar pues, situaciones como esta, de este calibre, para no tener que depender así pues, de los operadores privados y que no les surjan los problemas que tiene la ciudadanía en este caso. A ver, evidentemente, o sea, desde el Gobierno de Canarias y desde el Ministerio de Interior se le dio orden a los operadores de que, oiga, prioridad a los servicios de emergencia, a los 112 sobre todo, porque son la única vía que tienen los ciudadanos para poder pedir ayuda. Claro. Pero eso no quita que el gobierno paralelamente, pues por ejemplo en este caso, tomó relevancia la RESCAN, lo que es la Red de Emergencias de Canarias, que es un sistema de radiocomunicaciones digitales que está funcionando normalmente a diario, pero que en esta situación tuvo una relevancia especial porque se activó, digamos, que una red de mando de servicios esenciales en donde todos nos conectamos y bajo el mando de ese Plateca que estaba activado y de ese SECOP se pudo nutrir al Centro Coordinador de toda la información de todas las administraciones. No hablo solo de las autonómicas, sino también la Administración General del Estado, la Policía Nacional, la Guardia Civil, Salvamento Marítimo, todos utilizamos la misma red para de esa manera facilitar a los ciudadanos el acceso al sistema integral de respuesta ante situación de emergencia. Señor Sánchez, el hecho de que las operadoras tengan sus equipos en la península, ¿no plantea tal vez la necesidad de que Canarias también cuente con sus propios equipos pues para evitar, de hecho, futuros cortes en las comunicaciones, como lo que se ha vivido? En realidad hay una disparidad. Nosotros, depende del operador. Hay operadores que sí tienen en Canarias el 100% del sistema y hay operadores que tienen parte del sistema en territorio continental y parte en el territorio insular. En este caso surgió el problema de que la parte insular, digamos, la parte autonómica de infraestructura, digamos, hagamos el símil con la electricidad. Las torres y los cables que llevan la electricidad, que llevan las comunicaciones, estaban a pleno rendimiento, pero falló un elemento que no está en el territorio, que está en península, que es la parte que lleva la parte de señalización, que fue lo que falló. Claro, me consta que la parte de la consejería ya mantiene conversaciones, lógicamente, con los responsables de la materia para preguntar exactamente, oiga, ¿por qué no tenemos ese sistema aquí si otros operadores lo tienen? Pero bueno, es un tema que a mí como gestor de emergencia y como técnico, sí es verdad que yo traslado mi preocupación al staff de la consejería, al director del plan. Y es el director del plan el que a partir de ahí pues ya comienza ese diálogo con los encargados de facilitar o no esa posibilidad.
porque también hay que tener en cuenta que, bueno, las operadoras privadas, de hecho, han avisado acerca de recientemente de que el sistema tal vez podría volver a caerse en un futuro, y a la población se le ha pedido desde Protección Civil, por ejemplo, que la previsión de tener consigo el famoso kit de emergencia, el que tanto se ha hablado en los últimos días. ¿Cree usted que los canarios no lo hemos tomado con la suficiente importancia, el tema del kit de emergencia? Vamos a ver, nos cuesta. Este tipo de elementos, yo creo que la Unión Europea, cuando anuncia la utilización del kit, lo hace en un momento que crea, digamos que una alarma innecesaria a la ciudadanía en todo el territorio de la Unión, porque era como muy en paralelo al conflicto armado que tiene lugar en Ucrania y demás, ¿no? Entonces la gente hizo rápidamente un símil entre kit de emergencia, conflicto armado, guerra, Tercera Guerra Mundial. No. Y además no sé si pudo ver, señor Sánchez, perdón que le interrumpa, el propio vídeo, porque es un vídeo como en un tono de humor, con una mujer sacando cosas del bolso. Tampoco tenía como... Tampoco había... pero la gravedad, generó, ¿no? Que podía tener. Generó una alarma que, bueno, que yo creo que es innecesaria, y a lo mejor las cosas las cogemos muy de puntilla, ¿no? Con pinza. El kit de emergencia es algo necesario. Yo creo que debemos que en cualquier domicilio debe existir el propio plan de autoprotección de casa, ¿no? Por ejemplo, yo hablo de mi caso personal. Yo desde hace muchísimos años estoy dedicado a este campo y yo tengo una mochila en mi casa que es prácticamente un kit de emergencia. Y mi gente, mi hija llega y dice, estás loco y tal. Le digo, no, porque tengo que salir de casa. Mira, pues me llevo una botellita de agua, me llevo un botiquín, me llevo una linterna, me llevo una pila radio, me llevo los papeles, la documentación. Si no la tengo fotocopiada, pues en un pendrive, la escritura de la casa. Que fue muy importante, en concreto, en La Palma, en el momento de la erupción, Claro. ¿no? Para aquellas personas que podían perder su vivienda. Es fundamental, porque luego tienes que estar dando testimonio y probando con terceros que verdaderamente esa propiedad es tuya, y demás. Por lo tanto, los kits de emergencia hay de muchos tipos. Está el kit de emergencia básico, tenemos los kits de emergencia de confinamiento, tenemos los kits de emergencia de evacuación, tienen cada uno sus características. Y ahí me consta que la Dirección General de Emergencia ahora va a reforzar los mensajes de los kits de emergencia, especificando para qué es cada uno de ellos, ¿no? Pero son cosas muy sencillitas. Yo siempre digo que son cosas de cajón de madera cuadrada, pero que, bueno, las damos por hechas, que aquí no va a pasar nada. Sí pueden pasar cosas. Y ese kit me va a dar soltura para 72 horas. ¿Por qué 72 horas? Porque cualquier sociedad como la nuestra requiere como mínimo de ese tiempo para reorganizarse. En 72 horas ya la sociedad es capaz de organizarse y que las autoridades sean capaces de darte un alojamiento, de darte avituallamiento, pero necesitas ese margen de tiempo. Y de ahí el famoso kit, ¿no? Ese kit, señor Sánchez, es personal e intransferible. Quiero decir, si somos 5 miembros en casa, hay que tener 5 kits por persona. Un kit por persona. Claro, lógicamente. Con todos los elementos. Por ejemplo, si yo tengo un kit de confinamiento, posiblemente no me sea necesario aportar prendas de ropa, porque el confinamiento lo que implica es que yo me voy a quedar en casa. Ajá. Sin embargo, si yo tengo un kit de evacuación, como puede ser el que previsiblemente tuviera que utilizar, por ejemplo, el ejemplo claro de hace 2 años, los incendios en el norte de Tenerife. Ahí lo ideal sería tener el kit de evacuación, pues posiblemente sí tengo que llevar algo de ropa de abrigo, algo de comida, el agua, la medicación que yo tengo que tomar, porque me voy a un lugar que no es hostil, está preparado para acogerme, pero no van a tener esa medicación que yo me tomo. Por lo tanto, cada situación tiene su tipo de kit, pero que son cosas muy sencillitas. Tampoco es una cuestión de que vayamos a perder, que la economía familiar se vaya a garete por tener ese kit, ¿no? Bueno, en todo caso, forma parte de los retos, ¿no? de los servicios de emergencia, trasladarnos quizá la gravedad, la importancia también a través de la divulgación de estos espacios informativos donde se les puede hacer llegar el mensaje a la ciudadanía. Y hablando de esos retos, yo quería preguntarle por una necesidad que tiene muy acuciante el 112, que me consta que es cambiar su emplazamiento. Esos nuevos edificios que se están realizando, gemelos, que son como búnkeres donde se va a centralizar todo el servicio. ¿Cómo está eso? Sé que arrancaba en 2024, pero creo que hasta 2026 no va a estar preparado. Vamos a ver, la verdad que esa es para nosotros una gran ilusión para el conjunto de los servicios de emergencia y sobre todo para las agencias que tienen que dar la respuesta.
Es una necesidad. Nosotros en las instalaciones que estamos actualmente ya tienen 26 años. Son unas instalaciones que, sí es verdad que tecnológicamente cada año se renuevan, es decir, el gobierno es consciente de la necesidad de la renovación tecnológica y apuesta firmemente cada año por invertir importantes sumas de dinero para que tecnológicamente estemos al día, pero la ubicación no deja de ser controvertida. En los dos casos, las sedes de los centros coordinados de emergencia están en las capitales de provincia. ¿Y qué les voy a contar a ustedes? Lo que puede suponer llegar a Plaza de España, en Santa Cruz de Tenerife, o lo que puede suponer llegar a la isleta en medio del tráfico, o en caso de Santa Catalina, ¿no? Estamos hablando de la Plaza Santa Catalina en una hora punta, ¿no? Es muy complicado. Entonces hay una necesidad primera de deslocalizar los centros de coordinación para lugares que tengan una facilidad de acceso tanto de entrada y salida. Y por otro lado, de sacarlas utilizando los planes, digamos que los planos de riesgo de cada una de las situaciones a las que pueden estar expuestas, a las que pueden ser vulnerables las ubicaciones actuales, irnos a un lugar en donde no somos vulnerables. A nadie se le escapa que en el año, con las lamentables riadas que sufrieron, por ejemplo, la capital tinerfeña en el año 2002, no quiero mentir, el 31 de marzo, el centro coordinador concretamente de Tenerife sufrió un impacto directo por la lluvia. Estamos en zona inundable, a nadie se le escapa. Por lo tanto, hemos tomado medidas para paliar ese posible impacto, pero estamos de enhorabuena porque nos vamos a 2 grandes edificios con lo último y que vamos a hacer la envidia del resto del país. Entiendo que tienen que ser grandes porque además tienen un grupo humano muy nutrido. Son centenares de personas los que trabajan. Sí, porque en no 112. solo va a estar el 112, van a estar cualquier servicio del Gobierno de Canarias, 24/7, va a estar ahí. Por lo tanto, servicios como el 012 van a estar dentro de ese edificio. Cuestiones como el cibercentro, que es el encargado de todo el tema del entramado de telecomunicaciones de gobierno, va a estar ahí. Hay un montón de agencias que, si prestan un servicio de 24/7, van a estar en ese edificio por las garantías, además tecnológicas, que van a aportar para la continuidad del servicio. Yo en concreto se lo preguntaba también por el gran volumen de demanda que tienen ustedes de emergencias al año. Es que son 1,5 millones o más, creo que es 1.600.000 Sí. las llamadas. Me llamaba la atención porque recientemente también salieron los datos de las llamadas falsas o erróneas que reciben, Sí. que son casi una cuarta parte, casi 400.000 llamadas. Pero a nivel nacional Hacemos un mal uso del No, 112. es que Canarias es de las comunidades autónomas que hace el mejor uso de teléfonos únicos. O sea, y a nivel de Europa, España está en una buena posición. Podemos presumir de que nuestros ciudadanos tienen muy claro para lo que es el servicio. Cuando hablamos de una alerta, una llamada falsa, eso implica, y está tipificado en el propio Código Penal, que la llamada que efectúa un particular al servicio de emergencia origina la movilización de un medio o de un recurso de seguridad, de emergencia sanitaria o de extinción, rescate y salvamento mediante un falso incidente. Es decir, se moviliza el medio, acude al lugar y no ocurre nada. Esa es la falsa llamada. Claro. Y sinceramente, son muy pocas las que tenemos. Muy poquitísimas. Entre otras cosas porque la tecnología ya se ha puesto de nuestro lado. Cualquier persona que llama a emergencia, a nosotros nos aparece en la pantalla dónde está, quién es, dónde está ubicado. Es decir, nosotros casi el 80% de las llamadas son perfectamente identificadas en el planeta Tierra, como digo yo. O sea, que no hay manera de escaparse, ¿no? Pero que serán un riesgo asumible, que tienen que asumir. Quiero decir, porque al final, ¿no? En la duda entiendo que se acude. O sea, siempre se acude. Ante la duda se acude. Pero nosotros cuando hablamos de la llamada procedente y la improcedente, el servicio está configurado para recibir emergencia. ¿Qué es una emergencia? Una emergencia es una situación manifiesta de riesgo en donde las personas corren un claro riesgo para su vida. ¿Vale? O cuando existe un grave riesgo para el patrimonio. Por lo tanto, todo lo que salga de ahí, verdaderamente a lo mejor pues el 112 no lo tiene que atender. Pero los 112 de España no solo atienden emergencias, sino lo que nosotros denominamos urgencias priorizables. Es decir, lo que no es una emergencia vital, pero que hay que acudir a atenderlo. Una ambulancia, un señor que tiene una parada cardiorrespiratoria es una emergencia, pero un señor que tiene a lo mejor una fractura de un brazo,
Hombre, lo normal es que de eso no vaya a fallecer, lo normal. Siempre están las complicaciones. Pero el Servicio de Urgencias Canarias manda una ambulancia, pero con una prioridad inferior a lo que sería la emergencia, que, por poner un ejemplo sanitario, ¿no? Y lo mismo lo podemos trasladar al ámbito de la seguridad o de extinción, rescate y salvamento. ¿En dónde estamos? Estamos en un 75-25 en la actualidad. Y eso, insisto, ese 25 no son falsas alarmas. Pueden ser errores. Pueden ser llamadas erróneas o pueden ser ciudadanos que recurren a nuestro servicio para pedir información. Porque a lo mejor vive en una localidad la cual a lo mejor a partir de las 3 de la tarde la administración cierra, ¿vale? Y a lo mejor quedan los dos, tres compañeros de la policía local. La manera que tienen de acceder es a través del 112. Para que les llamen o para claro, que les oye, lleven. mira, o tengo esta duda, pues mire... Y es También normal. se produce confusiones con el 012, ¿no? Gente que llama... Sí, es de las que tenemos contabilizadas como llamadas improcedentes, que el ciudadano llama al 012 y viceversa, también llaman al 112 para pedir consulta en su centro de salud. Fundamentalmente ustedes son un servicio que reciben llamadas, pero también hacen esa labor inversa de alarma a través del sistema de S-Alert. Esa parte le corresponde al brazo de protección civil. Ajá. Nosotros tenemos, insisto y reitero un poquito para dejarlo claro, la parte del 112 que tenemos encomendada la misión de recibir las llamadas que los ciudadanos efectúan a través de ese número de teléfono y automáticamente, como interlocutor cualificado que somos, informamos a la agencia encargada de darle la respuesta al ciudadano. Tú me llamas al servicio porque te duele el pecho, yo paso tu llamada a un médico del Servicio de Urgencias Canarios. Tú me llamas porque hay un incendio, yo te paso automáticamente con un bombero. Tú me llamas por un problema de seguridad ciudadana, te paso con un guardia civil, con un policía nacional o con un agente de la Policía Canaria. Ese es lo ordinario. Pero ¿de qué manera actuamos de manera inversa? Cuando somos el SECOP de Protección Civil, cuando la Dirección General de Emergencia toma el mando porque existe la activación de un plan de emergencia, porque hay un riesgo colectivo y hay que articular herramientas para avisar a la ciudadanía. Ustedes son clave para nosotros. Como dice la canción aquella, usted sin ti no soy nada, y es verdad. Porque al final el otro día se demostró, gracias a la radio y a la tele, pudimos llegar a los ciudadanos para dar esa información tan necesaria. Porque ¿cómo llego yo a los ciudadanos si no es a través de ustedes? Claro. Por tanto, ustedes son parte de Protección Civil. Esa frase de que Protección Civil somos todos no es banal, es verdad, somos todos. En todo caso, ese sistema de S-Alert creo que ha jugado un papel bastante importante Canarias al respecto de su desarrollo, ¿no? Con respecto a otras comunidades. Ya se han hecho simulacros en Canarias que han servido, de hecho, para futuras incidencias. A ver, a veces nos cuesta mucho presumir. Y tenemos razones para estar orgullosos concretamente con respecto al despliegue y a la implantación del S-Alert. Madrid, la Dirección General de Emergencia, de Protección Civil y Emergencia siempre pone a Canarias como ejemplo de cómo se debe de implantar un servicio como este. Y la verdad que ha sido un esfuerzo muy grande. Desde el SECOP de Protección Civil, desde el 112, se ha hecho un gran trabajo para que cada isla sea capaz de saber qué es el S-Alert. Se han hecho, la verdad que es un trabajo que detrás de esa prueba que un día hay un gran trabajo con los cabildos, con los ayuntamientos, con la propia ciudadanía para enseñarles qué es el sistema. Yo hoy me siento orgulloso de formar parte de un sistema de emergencias que tengo claro que si mañana yo tengo que utilizar esa herramienta, más del 80% de la población sabe qué es. Y que a nadie le va a coger de sorpresa cuando su teléfono móvil suene y le demos unas indicaciones de autoprotección. Y Madrid, el Ministerio del Interior, la Secretaría de Estado pone como ejemplo a Canarias en ese tema. Y tenemos que sentirnos orgullosos. No tenemos que decir, sí, lo hemos hecho muy bien con respecto al S-Alert, lo que es la fase de implantación. Y, señor Sánchez, también lo que parece imparable es el hecho de que la intención de modernizar la forma en la que el ciudadano de a pie pueda contactar con ustedes, comunicarse con ustedes, porque, bueno, tengo por aquí el dato de que se espera tener un chat en directo para el año 2027. Esto viene impuesto por Europa. Europa tiene una seria convicción de la necesidad de universalizar el servicio del 112. Y eso pasa por actualizar los sistemas y las capacidades de recibir las demandas de los ciudadanos. Antes del 27 tenemos que ser capaces de recibir alertas de los ciudadanos de forma nativa. Cuando hablamos de forma nativa es a través del 112, sin APP, sin utilizar un teléfono 900, no, a través del 112. Vamos a tener que ser capaces de recibir alertas de los ciudadanos por voz, como se está haciendo hasta la actualidad,
por chat. Es decir, no es que tú vayas a una app, no, marco el 112 y decido comunicarme con el 112 a través de un chat. Imaginemos el caso de una mujer víctima de la violencia de género, que está en un momento de crisis porque su agresor la tiene acorralada, está encerrada en una habitación y no quiere que él escuche que está alertando a la policía. No, pues utilizo el chat. Y luego tenemos una tercera pata fundamental, que los ciudadanos puedan contactar con nosotros a través de la videoconferencia. Y aquí hay que decir que hay un colectivo importante de la ciudadanía, que son los colectivos que tienen que ver con la discapacidad auditiva, con la discapacidad en el habla, para que de una manera igual que usted, igual que yo, podemos comunicarnos con un 112, lo hagan. ¿De qué manera? Pues que al otro lado haya una persona capacitada y que maneje la lengua de signos y que se comunique en tiempo real con esa persona para poder prestarle la ayuda en las mismas condiciones que la recibe usted o cualquier otro ciudadano. Nos quedamos sin tiempo ya, Moisés, pero sí me gustaría preguntarle, porque entiendo que su labor, incluso hemos sido testigos aquí cuando ha entrado en el estudio, no me puedo desconectar. Usted no se puede desconectar. No. ¿Cómo concilia estar 24 horas al día prácticamente? Entiendo que el tiempo que duerme no, pero seguramente de alguna manera sí, no sé cómo, puede conciliar su vida con estas situaciones. Es complicado, pero al final nuestra familia, nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros hermanos, saben a lo que nos dedicamos. Esta misma pregunta se la podemos hacer a un bombero, a un agente de policía, a un compañero de los servicios sanitarios, a un médico que trabaja en urgencia. Es complicado. Pero al final cuando tu entorno familiar te conoce y al final llegan a entenderlo y saben que eres un servidor público, ¿no? Yo siempre gasto la broma a mis amigos que cuando yo me voy un fin de semana a un guachinche, porque también vamos a los guachinches a disfrutar de nuestra gastronomía, yo no pregunto si hay carne con papas, yo pregunto si hay wifi. A ver, es un chascarrillo, pero claro, que es así. Los compañeros que necesitamos estar conectados, yo no pregunto si hay gofio o escaldón. ¿Le pasará la ironía esa de que cuando no hay cobertura, que le pone solo llamadas al 112, usted dirá, bueno, pues... Bueno, por lo menos sé cómo comunicar con los míos. Pero claro, se te queda el del paraíso. Pero mire la carta, no, y la familia lo sabe. La familia sabe que vas con la mochilita o con tu herramienta de conexión y es necesario. Pero la familia lo entiende porque al final entiende que eres un servidor público y que tienes mucha responsabilidad con respecto a la seguridad de los ciudadanos. Y por lo tanto, saben llevarlo. A veces mejor, a veces peor. Pero bueno. Bueno, en todo caso estoy seguro de que no se lo agradecemos suficiente. Nosotros le trasladamos nuestro agradecimiento por esa labor, por ese trabajo de continua vigilancia y de prevención también de emergencias en los momentos más complicados. Muchas gracias, señor Moisés Sánchez, por estar con nosotros, director del SECOES 112. Gracias a ustedes por darnos luz y poder explicarle a los ciudadanos lo que hacemos, que a veces es difícil de entender, pero bueno, estas oportunidades hay que aprovecharlas para que verdaderamente se entienda cuál es la labor que se hace en silencio. En el máximo silencio y en el máximo del anonimato, ¿no? Que es el que nosotros intentamos mantener. Muy bien, y así la trasladamos nosotros. Y nosotros vamos a seguir en nada hablando de más emergencias, en este caso de los ahogamientos. Hablábamos de los ahogamientos, de otro de los dramas que hay en Canarias en concreto, porque quizá, no sé, falta concienciación. Daniel Afonso, en este tema, cifras alarmantes en lo que va de semestre. Efectivamente, Carlos. De hecho, bueno, la Asociación Canarias 1.500 kilómetros de costa, en su informe relativo al año 2025, ha ya registrado que en lo que va de año se han producido un total de 19 ahogamientos en el archipiélago. Y en relación a ello, pues este pasado martes se puso en marcha un nuevo operativo de búsqueda en la costa norte de Tenerife para tratar de localizar el cuerpo de Arek, el joven polaco de 15 años desaparecido en la mañana del pasado 22 de febrero en la zona del Charco del Viento, en el municipio tinerfeño de La Guancha. Para hablarnos en detalle de esta problemática, nos atiende ya en videollamada Sebastián Quintana, presidente de la Asociación Canarias 1.500 kilómetros de costa. Buenas noches, señor Quintana. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Carlos. Efectivamente, primero destacar la labor que hace el 112 de Canarias, Moisés y todo su equipo. Son ejemplos mundiales en gestión, en coordinación y sobre todo en el tiempo de respuesta en la multitud de emergencias que se producen en todos los aspectos y en todos los escenarios, con lo cual nos podemos sentir orgullosos y seguros de que estamos en muy, muy buenas manos.
Pues ahí le trasladamos al señor Sánchez su agradecimiento por la labor que sin duda es muy importante, básica y fundamental que hace el 112. Señor Quintana, yo le quería comenzar preguntando, para que nuestros telespectadores entiendan mejor las peculiaridades que entrañan una búsqueda como la que estábamos hablando, el caso del joven Arek, desaparecido en el mar desde el pasado mes de febrero. Cuéntenos cómo se desarrolla un dispositivo de búsqueda de este tipo, dónde reside la dificultad pues en este tipo de búsqueda. Bueno, en principio decir que cuando Arek desaparecido su cuerpo, inmediatamente se activa por parte del gobierno de Canarias, por parte del SECOES 112, un dispositivo con helicópteros, desde el punto de vista de él, los GEAS de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo, Protección Civil, policías locales, estuvieron 10 días intentando localizar el cuerpo de Arek, unos días donde Canarias estaba en alerta por oleaje de olas de hasta 6-7 metros. Esos 10 días, desgraciadamente, no dieron resultados. Y estamos hablando de una costa que es la del norte de Tenerife, la que es el Charco del Viento, en el municipio de La Guancha, absolutamente caótica, con un oleaje muy fuerte, porque está en la zona norte de la isla de Tenerife, está prácticamente abierta al océano Atlántico, y además una costa absolutamente accidentada geográficamente, con un fondo absolutamente caótico, miles de cuevas, tubos lábicos, recovecos, con lo cual intentar localizar a alguien que se ahoga y se va al fondo es encontrar, literalmente, intentar encontrar una aguja en un pajar. Y aquí lo que hemos hecho nosotros, Daniel, es apelar a la humanidad, apelar al sentido altruista de personas que no conocemos, que nunca he conocido, y el llamamiento nuestro pues ha hecho que en 3 operativos se hayan unido en cada uno de ellos más de 20 personas, buceadores profesionales, apneístas. Udropol es una asociación de policías que son todos pilotos de dron, policías nacionales, locales, Guardia Civil, y entre todos pudimos activar un operativo que funcionó con una coordinación excelente, pero desgraciadamente sin resultados positivos. Si le parece, señor Quintana, vamos a recordar a nuestros telespectadores que, como decíamos antes, recientemente pues ustedes han dado a conocer los datos sobre el número de ahogamientos que se han producido en lo que llevamos de año en Canarias en 2025. Como va a ver ahora mismo en pantalla nuestra audiencia, Canarias lleva registrado un total de 19 ahogamientos en lo que va de año. En la distribución por islas vemos que en los casos de la isla de Lanzarote y Fuerteventura se ha producido un ahogamiento en cada una de esas islas. En el caso de La Palma y de La Gomera se han producido 2 ahogamientos respectivamente por isla, y ya pues en penúltimo lugar se situaría la isla de Tenerife con un total de 6 trágicos pues fallecimientos por ahogamientos, y la isla de Gran Canaria con un total de 7 ahogamientos en lo que llevamos de año. Además, aparte de los datos... Sí, dígame. Sí, digo que hay que cambiar la cifra. Desgraciadamente ayer moría otra persona, una mujer, una turista en el sur de Gran Canaria, al lado del faro de Maspalomas, moría ahogada, con lo cual la cifra a día de hoy, Daniel, son 20 personas fallecidas. Además de esos 20 fallecidos, contabilizamos 4 bañistas de carácter crítico, 7 bañistas de carácter grave. Nosotros, cuando elaboramos los estudios estadísticos, tenemos acceso a la información inicial, la que genera normalmente el 112, Guardia Civil, Policía Nacional, son 3 instituciones que colaboran con nosotros. Claro, ese bañista que ha sido rescatado en carácter crítico ha podido morir en el traslado de la ambulancia al hospital, o ha podido morir al poco tiempo, a las pocas horas de ser ingresados en el hospital, y esa cifra no tenemos acceso y no la contabilizamos, con lo cual el número real de fallecimientos es mayor. Sin duda, pues lamentamos la noticia del último fallecimiento, que eleva las cifras de ahogamientos en Canarias a un total de 20 y que resulta pues bastante preocupante. Y señor Quintana, en este sentido le quería preguntar, ¿hemos mejorado en Canarias en materias de prevención y seguridad en nuestras costas, o todavía nos queda pues mucho trabajo por hacer? Nos queda muchísimo trabajo por hacer. Fíjense ustedes, un dato que la ciudadanía desconoce. Solamente la Comunidad Autónoma de Canarias y la de Baleares tenemos una ley, un decreto específico para garantizar la vida, la seguridad humana de personas que se bañan en espacios naturales, en playas, en piscinas naturales, en charcos, charcones, en muelles, en zonas de costa. Se ha intentado hacer lo más que se ha podido, pero desgraciadamente nos queda muchísima travesía todavía que nadar, y no olvidemos que en Canarias la primera causa de muerte por accidente no son los accidentes de tráfico, son los ahogamientos, que duplican, repito, duplican en muertes el número de
personas que pierden la vida por ahogamiento a los que pierden la vida por accidentes de tráfico en Canarias. El año pasado murieron 72 personas ahogadas, en accidentes de tráfico 39. Yo creo que es algo que nos tiene que preocupar y nos tiene, más que preocupar, ocupar, ¿no? El gobierno de Canarias está haciendo acciones importantes, está intentando avanzar, pero aquí hay una cuestión clave. ¿Por qué se está ahogando la gente en Canarias? Sobre todo por imprudencia. La gran labor, el gran reto es intentar cultura de la prevención y la seguridad acuática, porque de cada 10 accidentes, 8 se producen por una imprudencia de ese bañista. Señor Quintana, muy buenas noches. Yo quería preguntarle, precisamente hablando de esas imprudencias, ¿cuáles son las más frecuentes cuando se encuentra uno en una zona costera? Porque a lo mejor esas imprudencias, entiendo que muchas veces se pueden cometer de una manera voluntaria, alguien que se pone en riesgo, pero habrá otras que no esté lo suficientemente informado. ¿Qué es lo que no debemos hacer de ninguna manera cuando estemos ante una costa, en una situación en una piscina? ¿Qué debemos tener en cuenta? Mira, de los 20 fallecidos, 18 perdieron la vida cuando en Canarias había activada una alerta, una prealerta por fenómenos costeros. Ahí los estudios estadísticos que nos permiten, que elaboramos desde hace ya 10 años, conocer el porqué, el perfil de quien se ahoga. Y hemos comprobado que el elemento, el concepto común es la imprudencia, pero el patrón de comportamiento es el imprudente inconsciente por desconocimiento, que es el turista, y el imprudente consciente, que es el canario y el español. El español nos imbuimos de lo que yo he llamado el síndrome de la inmortalidad. A mí no me va a pasar nada, yo me crié en una playa, el mar y yo somos uña y carne, y ese exceso de confianza nos lleva a cometer una imprudencia y a perder la vida. Y el otro patrón, que son normalmente los turistas, desconocen. Los turistas están haciendo, tenemos imágenes, pero multitud de imágenes, donde ellos se quieren hacer un selfie, se acercan en el puerto de la Cruz, en Bajamar, ¿de acuerdo? Ay, las olas han acabado, me acerco a la orilla y van para hacerse el selfie, y un turista alemán, inglés, italiano, francés, desconoce que las olas vienen por serie, 5, 6, 7 olas, luego el mar se queda en calma 2, 3 minutos, y a los 2, 3 minutos va a volver otra serie. Ellos creen que ya las olas han ido y no vuelven. Se acercan al risco, se acercan al filo del mar y son luego pues víctimas de lo que llamamos un golpe de mar, que no es otra cosa que una ola que los va a lanzar al mar. Y eso es lo que tenemos. Es decir, la gran cuenta pendiente, cuando en Canarias se activa una alerta, una prealerta, a toda la población turística de Canarias, y hablamos de 16 millones de personas, no se enteran de que estamos en alerta por fenómenos costeros, y ese desconocimiento les lleva a cometer una imprudencia pensando que están en un entorno seguro. Así que ese es el mayor riesgo, pero también nos puede pasar, señor Quintana, que nos encontremos como testigos ante una situación parecida. ¿Qué debemos hacer si vemos que una persona se está ahogando? ¿Qué es lo primero, la primera decisión que debemos tomar? Llamar al 911, evidentemente el factor tiempo fundamental en el ahogamiento. Si tú y yo nos ahogamos, vamos a morir en 4 minutos los adultos. Un niño de 5 o 6 años pierde la vida en 3 minutos. Un bebé de 1 año de vida en 27 segundos. ¿De acuerdo? Con lo cual, lo que tenemos es activar a todos los servicios de rescate, eso es clave, y aplicar lo que se llama el acrónimo PAS. Primero, protegerte, avisar y socorrer. Si tu vida no corre peligro. Yo estoy ahora mismo en Bilbao, he dado hoy charlas a más de 200 estudiantes, mañana volvemos y me hacen esa misma pregunta. Aquí en tierra firme es muy fácil decirlo. Y me decía hoy un profesor, pero mire, es que si yo veo que mi hijo se está ahogando, yo no voy a aplicar la técnica PAS, yo me voy a lanzar a rescatarlo. Y eso es lo que llamamos el héroe equivocado. Nos lanzamos al agua, vestidos con ropa, en abrigo. Yo me lanzo igual, no me importa, yo tengo que salvar a mi hijo. Y eso es un error mortal, porque lanzarte sin ningún tipo de elemento y de prevención inicial va a hacer que tú, que te conviertes en rescatador espontáneo, vas a morir junto con el que intentas rescatar. Y ahí explicamos una serie de técnicas, siempre llamar al 112, pero hay que verse en esa situación donde tu niño, tu novia, tu marido
o un desconocido puede perder la vida, y explicamos cómo hay que hacerlo para que ese rescate espontáneo y urgente pueda acabar con indemnes tanto el rescatador como la víctima. Pues señor Quintana, le agradecemos muchísimo la presencia con nosotros. Además, somos conscientes de que está encontrando un hueco en su agenda. Se encuentra usted en Bilbao precisamente hablando de estos temas y sobre todo también por la labor de concienciación importantísima que hace su asociación. Gracias por estar con nosotros esta noche en Canarias 8. Nada, un placer, Carlos. Y hay un último mensaje, si me permiten. Sí, por supuesto. Hemos acuñado un término que se llama el síndrome del ahogado invisible, que es lo que le ocurrió a una niña de 2 años que hace 15 días moría en un parque acuático. La niña muere ahogada y alrededor de ella habían 2.400. Las niñas estaban con movimientos espasmódicos, lo que estaba era boca abajo, ahogándose. El resto de bañistas adultos miraban a la niña y pensaban que estaba la niña jugando o margullando. Cuando veamos a un bañista que está haciendo este tipo de movimientos, sea un menor o sea un adulto, por favor, inmediatamente sacarlo del agua, activar. Desgraciadamente están muriendo muchas personas, y más en piscinas donde no hay oleaje, no hay tiburones, no hay viento. Nos ponemos todos en modo avión y en nuestra mente no cabe la posibilidad de que haya una situación de riesgo. ¿Vale? Cuando veamos un bañista así, en esa actitud, simplemente a la niña la habrían sacado del agua. La niña estaba rodeada por adultos que la miraban y creían que estaba jugando, y la niña se estaba muriendo. Y desgraciadamente cada día en el mundo mueren muchas personas bajo este mismo escenario, que es el síndrome del ahogado invisible. Apliquemos la observación, disfrutemos, pero siempre sabiendo que estamos en un espacio que es acuático. El ser humano somos una especie terrestre, no acuática, y desde luego aplicando esa capacidad de observación salvaremos muchas vidas. Pues señor Quintana, sin duda nos quedamos con ese mensaje responsable, esa figura que probablemente muchos desconocíamos, para tener en cuenta con el ejemplo terrible de ese fallecimiento de esa niña de 2 años en Lago Taurito, en Gran Canaria. Muchas gracias de nuevo. Le agradecemos, por supuesto, la presencia con nosotros. Señor Quintana, buenas noches. Un placer. El mejor flotador es la información, y hoy han hecho ustedes de socorristas de honor, así que el agradecido soy yo. Un abrazo. Gracias, buenas noches. Bueno, pues nosotros vamos a hacer un alto en el camino, pero no se vayan, porque vamos a volver enseguida y vamos a regresar con más temas. Sobre todo vamos a hablar de cultura, vamos a hablar también de conflictos laborales, pero nos vamos a ir sin duda al puerto de la Cruz, donde, ahí ven, ahí está Abu Bukaka sobre el escenario. Está siendo ahora mismo la primera sesión de Mueca, abriendo como siempre el grupo de cómicos de Tenerife, como ya es tradición en este festival. Hasta allí nos vamos a ir al final del programa para conocer el cartel del esperado Mueca para este fin de semana. Volvemos en nada, en unos minutos. Está bien, está bien. Buenas noches de nuevo, ya estamos de vuelta después de la publicidad. Esto que van a ver a continuación son imágenes de estos días en importantes establecimientos turísticos del sur de Tenerife, en hoteles, en concreto ese es el Hotel Abama, como se puede apreciar por su arquitectura. Los trabajadores del sector turístico de la provincia occidental siguen protestando por sus condiciones de trabajo, algunos también por las sanciones impuestas por sus empresas por no respetar los servicios mínimos de la inédita huelga de la pasada Semana Santa, y precisamente de cuestiones como esta y de esta herida que sigue abierta entre los sindicatos y la patronal y la amenaza de más movilizaciones, paros y quién sabe si hasta una posible huelga indefinida, queremos hablar hoy con Manuel Fitas, que es secretario de Organización de Sindicalistas de Base en Canarias. Muy buenas noches, señor Fitas. Gracias por venir al programa. Le pregunto muy directamente por qué. Se trasladó toda la preocupación del sector hotelero en su momento durante la Semana Santa, en esa huelga inédita. ¿Se ha entendido que no se produjera el acuerdo en Tenerife y sí fuera en Gran Canaria?
Hombre, cierto es que dependen de dos convenios totalmente diferentes. El acuerdo se ha firmado en la provincia de Las Palmas porque la Federación Sindical Canaria a la que pertenecemos no era mayoría. Evidentemente ese acuerdo, por mucho que se intente vestir, ha significado un incremento del 2,75% real, porque lo que se suma cuando quieren llegar al 9% es un 2,25% que ya se venía aplicando, el 2,75%, que es lo que se han firmado, y un 4%, que es la subida del año siguiente. Pero claro, en esa subida del 4%, él no tiene ninguna cláusula de revisión salarial. Y lo más grave es que se abre una mesa de negociación del convenio estableciendo una cláusula de paz laboral que prohíbe a los sindicatos movilizarse, concentrarse, hacer huelga, con lo cual si la negociación se parara, y encima partimos de un convenio que ha perdido no el 4,25 que se ha perdido y se reclama a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, sino tras 2 años de congelación ha perdido un 10% de incremento salarial. Por lo tanto, está muy bien que se haya vestido, y sobre todo yo creo que Comisiones y UGT cometieron un error que no cometimos nosotros. Es cierto que ellos son los sindicatos legitimados para negociar el convenio de la provincia de Las Palmas, porque son los que tienen la representación, la mayoría en la mesa, pero nosotros en la provincia de Santa Cruz de Tenerife no es que seamos mayoría, es que duplicamos a la suma de Comisiones Obreras y UGT, y sin embargo no hemos trasladado nunca esa negociación a la mesa del convenio, porque entendíamos que uno de los éxitos de la huelga, sobre todo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, es la unidad de los 5 sindicatos en bloque, y las negociaciones se llevaron en todo momento desde el comité de huelga. En la provincia de Las Palmas se excluyeron a Intersindical AUSO y a los sindicatos que componemos la Federación Sindical Canaria, y desde luego el acuerdo que celebran es un acuerdo que se está viendo en las bases de Comisiones Obreras y UGT, que está generando grandes problemas. Bueno, en concreto, ahora mismo todavía ese acuerdo no ha llegado. Se habla de una mesa de negociación que llegará para el día 19 de mayo. Se produjo esa huelga durante la Semana Santa. Ustedes la tildaron de un gran éxito, sobre todo también de movilización por parte de sus trabajadores. ¿Cómo la acogieron los turistas en esos enclaves tan importantes? Yo creo que ese ha sido el mayor éxito que ha tenido la huelga. Nosotros que hemos participado y vamos a participar en las diferentes manifestaciones del Movimiento Canarias Tiene un Límite, trasladamos que el sector turístico tenía 2 problemas. Uno, las condiciones laborales y salariales de los trabajadores, que no entendían cómo después de cifras de récord en facturación y beneficios 2 años consecutivos, y desde que los sindicatos tuvimos una moderación salarial responsable en el año 2022, cuando el sector salía de una crisis gravísima que había afectado directamente, con cierres e ingresos cero, pues se firmó un convenio con un 10,25, el mismo incremento que hubo en el convenio anterior, un 20,50 en 2 convenios, fue un incremento, pero que el IPC se dispara, entramos en aquel entonces, se abría una posible crisis y una incertidumbre económica con el inicio de la guerra en Europa, con la invasión de Rusia de Ucrania, pero nosotros entendimos que con los datos récord de 2023, que duraron un año, 2024, 2025, pues esa responsabilidad se tenía que haber devuelto con un incremento de los salarios. Pero es que mientras los trabajadores quieren una mejora salarial y unas mejores condiciones de trabajo, los ciudadanos de Canarias quieren que la riqueza del turismo repercuta en sus vidas, quieren vivir mejor, quieren mejores servicios, quieren una política de viviendas de una vez, porque es absolutamente imprescindible que sea como se le ha trasladado al presidente del gobierno, pónganse de acuerdo las administraciones, pero hay que hacer 5.000 viviendas urgentemente porque esto va a colapsar. Y esa imagen que se ha trasladado en ocasiones al respecto del rechazo que se vive por parte del turista o de la alarma que se puede producir en los puntos de destino, ¿ustedes lo perciben como real cuando realizan una movilización? Cierto es que la pregunta iba por ahí y me fui por otro lado, efectivamente. Ese fue el éxito. Los turistas han entendido perfectamente que desde el mundo sindical y los sindicatos que representamos en el sector turístico no existe ningún tipo de turismofobia. Canarias va a seguir viviendo por mucho que intentemos diversificar y potenciar otra industria alternativa, energía eólica, reforzar el sector terciario, pero es evidente que aquí ni va a venir Silicon Valley de California, ni va a montarse una fábrica de coches en una isla. Los turistas entendieron que la reivindicación no era contra ellos. Los turistas quieren que los trabajadores que la atienden y los ingresos que dejan estén más contentos, vivan mejor y tengan mejores condiciones de trabajo. Desde turistas que sorprendentemente a los trabajadores que libremente, otro gran éxito de la huelga es la ausencia total de incidentes, el respeto total a aquel trabajador que decidió libremente entrar a trabajar, pero es que los turistas le decían qué hacían trabajando y por qué no estaban en la puerta con sus compañeros. Cogían las banderas del sindicato, aplaudían, muchos se manifestaron en Playa de las Américas con nosotros, con nuestras banderas.
Ese es el mensaje que las redes sociales, y por eso le hemos trasladado a la patronal, que es una batalla que tiene absolutamente perdida con la sociedad canaria, con el turismo y con incluso ya el gobierno de Canarias, que yo creo que el único problema que hubo, aparte de la gravedad del decreto de servicios mínimos, que no entendemos si solo fue el 10%, como dicen los empresarios a la huelga, tantas sanciones a trabajadores que dicen que han incumplido los servicios mínimos. ¿Será que querían servicios máximos? Porque ellos dicen que entraron ahora un 90%. le preguntaremos por eso. Yo quería, ahora que ha hecho usted mención precisamente a la patronal, está prevista esa mesa del turismo para el día 19, es la fecha oficial, se ha trasladado incluso estaba prevista para mañana, para el día 9, se ha traspasado al día 19. ¿Se están produciendo conversaciones informales ya con Asotel, en este caso, con la patronal del turismo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife? Eso es un hecho que ya me llamaron porque yo oí unas declaraciones de la consejera de Turismo diciendo que tenía conocimiento que había reuniones informales. No ha habido ninguna reunión ni formal ni informal con la patronal. Es verdad que estaba para mañana, la UGT ha pedido el cambio de fecha porque tienen un congreso en Fuerteventura y finalmente se ha puesto para el día 19. Es que encima estamos en una fecha que está a punto de salir, una sentencia que condiciona mucho la negociación. Hay una demanda que Comisiones Obreras y UGT presentaron sobre el derecho a la antigüedad de los trabajadores. Es verdad que 30 años después, es verdad que sorprende porque en el año 96 se derogaron las ordenanzas laborales y sorprendentemente lo mismo que han demandado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife lo tienen firmado en Málaga y Madrid. Exactamente lo mismo, porque en aquel entonces, mientras en la provincia de Las Palmas se eliminó la antigüedad sin revisión, pues aquí se consolidó el tramo siguiente, se ha ido revisando aquellos trabajadores y entraron en un modelo salarial que es el que lleva a la gran diferencia que están discutiendo y que cuando se habla, no, en la provincia de Las Palmas se gana más, pues yo no entiendo que las cadenas hoteleras deben ser absolutamente, no defienden sus derechos en cuanto a que son las que están planteando la negociación de un convenio regional y eliminar ese sistema de sustitución del porcentaje de servicio en pactos salariales que establecen no los salarios más altos por encima de Las Palmas, sino no hay ningún convenio a nivel nacional que tenga unos salarios que no se debe comparar el salario base de ambos convenios porque de los 76.000 trabajadores que tiene el sector de hostelería en la provincia, 43.000 son del sector de restauración y ya las tablas salariales del convenio Santa Cruz de Tenerife superan al de Las Palmas y los otros, un 80%, están protegidos por unos pactos salariales que tienen salarios no superiores, sino muy superiores al salario base que solo se aplica en la provincia de Las Palmas. Bueno, se verá condicionada la negociación por esa sentencia que estaba usted mencionando ahora mismo. Va a tener lugar la reunión, esa negociación. Entiendo que la fuerza también de negociación es hacer referencia a la capacidad de movilización. Si no se cumplen las expectativas, si no hay acuerdo, ¿qué va a pasar? ¿Va a llegar a haber una posible huelga indefinida en el turismo? Bueno, otro éxito de la huelga. Después de la huelga, lo primero que se consiguió, eso no son reuniones informales, sino conversaciones informales que se convirtieron en formales. La huelga se tuvo que celebrar. Es verdad que la mediación del presidente del gobierno a última hora era absolutamente imposible. Yo creo que no dio tiempo a valorar una cláusula muy importante que si se hubiera introducido en el convenio hubiera evitado lo que pasó en Las Palmas y lo que pasó en Santa Cruz de Tenerife. Una cláusula de garantía del poder adquisitivo significa que si el IPC se dispara y queda por encima de la inflación, la patronal está obligada a actualizar los salarios. En ese sentido, ni la patronal ya habla de huelga ilegal, ni nosotros hablamos de huelga indefinida, ni la patronal habla de un folio en blanco, ni nosotros hablamos de 3 folios llenos. Entonces hemos dejado los puentes sin volar porque hay que intentar llegar a un acuerdo. Es un acuerdo que es fundamental para la economía de Canarias. Este conflicto de seguir es un problema porque desde luego hasta que no haya un acuerdo, y el acuerdo no está tan lejano, si realmente ese último 2% que quedaba para que no pasara como en Las Palmas, que era el 2,75, aquí se hablaba del 6, tampoco era el 6, era el 2 que ya estaba firmado, otro 2 y un tercer 2% no era de aplicación a los pactos salariales donde están el 80% de los trabajadores y casualmente donde la representación es de sindicalista de base, porque otros se tendrían que hacerlo ver que esos 6.000 trabajadores de los 76.000 que todavía pueden estar por debajo de Las Palmas, la representación sindical no es de sindicalista de base y la incapacidad en la negociación de los pactos salariales no se tiene que trasladar a la negociación del convenio.
Buenas noches, señor Fitas. Estos últimos días también se han producido concentraciones en diversos establecimientos hoteleros y, como comentábamos antes, estas concentraciones denuncian que se han producido sanciones a trabajadores por incumplir los servicios mínimos, o eso al menos es lo que dicen las empresas. Cierto, ¿eh? Partimos bueno, pues si alguien entiende que un servicio esencial y que vele la seguridad de las personas y las instalaciones es la limpieza de las habitaciones, pues bueno, se puso un 15% de servicio mínimo de camareras de piso. Los servicios mínimos, aparte que ya están recurridos en un contencioso administrativo, hay otra parte que es mucho más grave, que ya advertimos en la reunión que está declarado como anticonstitucional por el Tribunal Constitucional, porque una vez que das el porcentaje de servicios mínimos, las personas asignadas no pueden ser designadas unilateralmente por la empresa, que lógicamente no se equivoca. Ellos no querían servicios mínimos, querían servicios máximos. Es muy fácil que el director reúna a los jefes de departamento, le diga a los que van a ir a la huelga y los ponga de servicios mínimos. Pues si hubiera algún hotel, que esto no es una fábrica donde se haya parado un bloque y haya que poner a 3 vigilantes para que no haya un incendio. Era evidente que el número de trabajadores, dentro de las cifras que barajamos nosotros, el 70%, porque claro, las cifras que plantea Sotel es sin los servicios mínimos y sobre el total de trabajadores del hotel, no tienen que ser los trabajadores que ese día tenían que trabajar. En esa situación, nosotros dejamos claro que aquella empresa, y así se lo advertimos a la patronal, aquella empresa que sancione a aquellos trabajadores designados para los servicios mínimos tendrán 2 problemas. Una, que recibirán una inmediata demanda de tutela por vulneración de la libertad sindical y el derecho a la huelga por haber impuesto unilateralmente los trabajadores asignados, que tenían que ser consensuados con la representación legal de los trabajadores. Inmediatamente los comités se movilizaron. Se ha empezado en el Alabama, se ha celebrado ya en el Vinche la Plantación del Sur. Ayer y mañana son concentraciones en el Bahía Príncipe Costa Deja, la semana que viene en Riu, la siguiente en el Bahía Príncipe Fantasía, y eso es una advertencia de que desde luego no vamos a permitir ningún tipo de represalia a aquellos trabajadores que han dicho que prevalecía el derecho constitucional que está recogido en el 28.2 de la Constitución a secundar la huelga, a una imposición después de unos recursos de unos servicios mínimos absolutamente abusivos. Lamentablemente ya, señor Fitas, nos vamos quedando sin tiempo, pero no me gustaría despedirle sin preguntarle por los últimos datos turísticos. Ha habido un crecimiento del 4% con respecto al mismo periodo del año anterior, en este primer tramo de 2025 en Canarias. ¿Es sostenible este crecimiento sin contar con los trabajadores? Es que los trabajadores tienen 2 problemas. Yo puedo entender cuando el presidente de la patronal dice está muy bien subir los salarios, pero si no hay vivienda y tienen que pagar 1.200, 1.500 euros por una vivienda, si las carreteras están colapsadas y tengo que irme a vivir lejos y tengo turnos partidos, es curioso. Algo que realmente cuando lees el acuerdo de Las Palmas dice no, vamos a eliminar los turnos partidos. Si se lee el acuerdo que han firmado Las Palmas, lo que están es fomentando los turnos partidos porque han firmado un acuerdo para reducir el descanso en 3 jornadas o negociar. Y si tú reduces el descanso en 3 jornadas, estás facilitando los turnos partidos, desayuno, cena en restaurante. Hay una carga de trabajo tremenda, hay unos porcentajes de índice de asentismo que no es que el trabajador se coja la baja, como alguno dice, porque hay un complemento que tiene el convenio de Tenerife y no de Las Palmas, hasta cobrar el 100% del salario, sino que el 93% de los procesos de incapacidad temporal son por trastornos dorsolumbares y musculoesqueléticos. Sí, hay mucha tela que cortar ahí, desde luego. Claro, pero el problema, el otro día cuando se hablaba, no, pues que pongan camas de elevación. Digo, pues, le dije a Fernando Clavijo, ahórrate el dinero las camas de elevación, que es una obligación en materia preventiva de las empresas, pero contrata 800 traumatólogos para el Servicio Canario de Salud, que no puede ser que un trabajador que va al médico cabecera diciendo que tiene la espalda destrozada y que no duerme, le den el parte de baja y todavía pase a la inspección médica y todavía no tenga el médico cabecera un año después el informe del especialista y las pruebas diagnósticas. Ese es el mayor problema que tenemos en la incapacidad. Por eso cuando decimos no solo hay que dar mejores condiciones laborales y salariales a los trabajadores, sino que hay que la riqueza del turismo trasladarla a la sociedad canaria. Necesitamos mejorar una política de viviendas, de movilidad, de carreteras, de sanidad, y eso es lo que ya no solo salen los trabajadores a la huelga, sino la sociedad canaria va a salir por 3.ª vez el próximo 18 de mayo, que evidentemente por 3.ª vez la Federación Sindical Canaria estará presente, porque alguno ha tenido alguna duda. No es que compartamos el 100% de las reivindicaciones de dicho movimiento, porque principalmente estamos en el sector turístico y entendemos
que no se debe dañar la imagen de que llegue a los países emisores esa imagen de que no queremos turistas. Claro que te queremos turistas, pero los turistas que vienen quieren que tengamos unas mejores condiciones de trabajo y unos salarios dignos y que seamos felices, que les sirvamos, que ellos vengan y sientan que los trabajadores que los atienden sean felices. Pues, señor Fitas, queda muy claro su mensaje. Estaremos muy atentos de lo que vaya aconteciendo estos días. Entiendo que va a haber seguramente declaraciones cruzadas, como suele haber habitualmente antes de llegar a la mesa, y le emplazamos, por supuesto, a tener interlocución continua y saber, porque somos conscientes de que es un tema de máximo interés para la economía de Canarias. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por la invitación. Bueno, y nosotros no vamos a dejar el tema sindical, porque de un conflicto laboral, Daniel Afonso, nos vamos a otro. Así es, Carlos. Hablamos en este caso, además, de un conflicto laboral en la isla vecina que guarda ciertas similitudes con este que les estábamos contando ahora. Y es que el próximo 26 de mayo los trabajadores del sector de comercio en la provincia de Las Palmas están llamados a parar durante 2 horas para poner el foco en la necesidad de mejorar sus condiciones laborales. Para hablar de este tema nos atiende ya Francisco González, vicesecretario general de UGT Canarias. Buenas noches, señor González. Muy buenas noches. Señor González, ¿en qué situación están los trabajadores del sector del comercio en la provincia de Las Palmas? Bueno, yo en primer lugar, y escuchando al compañero Manolo Fitas, solo un par de matices nada más, ¿no? No es tan cierto lo que ha comentado sobre el tema de que no podemos hacer huelga o no podemos reivindicar o firmamos una paz laboral sobre el convenio de hostelería durante 4 años. No es cierto. Hemos firmado una paz laboral sobre las materias que hemos negociado para una situación extraordinaria, con una subida salarial extraordinaria. Por tanto, y podría estar hablando de muchas más cuestiones que, hombre, que las comparaciones son odiosas, pero en este caso, pues yo creo que no es cierto, no son ciertas esas afirmaciones sobre los 2 convenios. Con respecto al tema del sector del comercio en la provincia de Las Palmas, hemos convocado una huelga parcial de 3 horas el día 26 de mayo, de 11 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Por qué? Porque estamos negociando el convenio, casi un año negociando el convenio, un poco más de 11 meses, más de 12 reuniones, y la patronal no se mueve de un raquítico 2,5, 2,75 con absorción y compensación. Nosotros decimos que la absorción y compensación solo afectaría a un 20% de la plantilla, porque el resto del 80% prácticamente está al SMI, está al salario mínimo interprofesional, por imperativo legal, que es justo y además es lo que mandan los tiempos que corren. Por tanto, de lo que estamos hablando es de dignificar un convenio que está muy retrógrado, muy a la antigua. Hay que actualizarlo, hay que actualizar salarios, hay que actualizar condiciones, no solo el tema del salario, pero sí es verdad que las condiciones están tan en precario que, bueno, hay un hartazgo muy grande por parte de los trabajadores y trabajadoras, y por tanto UGT convoca una huelga parcial de momento, porque si no obtenemos una respuesta por parte de la patronal de FEDALIME y SECAPIME, pues iremos a un paro de más tiempo, de días, y luego sería indefinido. Precisamente acerca de eso le quería preguntar, señor González, si esta huelga que está convocada para el día 26 es la antesala de movilizaciones mayores, no sé si quizás tal vez de una huelga general del sector del comercio en este caso. Sí, por supuesto. Si no se atienden, si la patronal se sigue empecinando en mantener un convenio que está muy por detrás de lo que podamos pensar en salarios, en condiciones, por tanto sería la antesala de un paro indefinido en el sector del comercio en la provincia de Las Palmas. En principio, y veríamos a ver lo que ocurriría en la de Santa Cruz, porque también se está negociando el convenio de comercio. Por tanto, esa es la situación que tenemos hoy en día. Tenemos una patronal que no quiere oír hablar de aquello de olvidarse de o lo tomas o lo dejas, ¿no? Hasta ahora, durante los últimos 10, 12 años,
hemos escuchado esa frase de o lo tomas o lo dejas, ¿no? Y eso tiene que acabarse. Los trabajadores tienen que tener, y las trabajadoras tienen que tener su plan de vida, tienen que tener derecho a tener su plan de vida. No llegan a final de mes. Es que no llega, es imposible llegar con el salario mínimo interprofesional. Y sobre todo, ¿no?, por los grandes beneficios que están obteniendo las empresas. O sea, se invierte, se expande. Vemos centros comerciales que se instalan empresas de toda índole, hablando de comercio, ¿no? Por tanto, yo creo que la situación no puede seguir como está, es insostenible. De hecho, señor González, yo le quería preguntar brevemente, buenas noches, porque precisamente hacía usted ahora mismo referencia a la patronal y a ese o lo tomas o lo dejas, y es que, si no tengo mal entendido, han sido 12 las veces que han intentado tener una interlocución. Brevemente, porque nos quedamos sin tiempo, entiendo que va a ser difícil esa negociación si está enquistada de esa manera. Sí, bueno, difícil son todas las negociaciones. Ha sido muy dura la negociación que hemos hecho en el convenio de hostelería de la provincia de Las Palmas, y esta ha sido tediosa, dura hasta el momento, pero hay una patronal que no se mueve. Por tanto, complicada y difícil, claro, para todas las partes, no solo para nosotros, sino para la patronal también. Tienen que adaptarse a los tiempos. Aquí no hay otra solución que os adaptan al siglo XXI, hombre, o los trabajadores, pues en ese atajo, pues tomaremos medidas, y las medidas que tenemos es la presión para que se den cuenta de que existimos, ¿no? Bueno, pues Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Francisco González, vicesecretario de UGT. Al respecto de toda esta movilización para el 26 de mayo, recuerden, prevista en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria del sector del comercio. Estaremos, por supuesto, muy atentos a todo lo que vaya aconteciendo y a la repercusión que pueda tener este paro. Muchas gracias por estar con nosotros en Canarias 8. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y saben que para cualquier tipo de situación, de problemática, de cuestión que quieran denunciar, siempre pueden contar con nosotros, con Canarias 8. En Canarias 8 contamos la actualidad que vives cada día, lo que pasa en tu barrio, en tu calle, en tu vida. ¿Tienes una denuncia? ¿Un problema? ¿Algo que quieras que se sepa? Envíanos tu audio, mensaje, foto o vídeo al WhatsApp 653 30 33 31. Tu voz también forma parte del programa. Canarias 8. Lo que pasa, lo que importa. Y más temas. Hace justo una semana les trasladábamos en Canarias 8 la protesta ciudadana de un colectivo de madres y padres de alumnos con necesidades especiales. Los alumnos NEAE, ante las puertas de la Consejería de Educación, denuncian que sus derechos y los de sus hijos en el plano educativo se están viendo vulnerados en muchos sentidos. Nos atiende ya desde Lanzarote, muy amablemente a estas horas de la noche, Elsa Llana. Es la madre de una alumna NEAE perteneciente a la Plataforma Canaria para una Educación Inclusiva. Muy buenas noches, señora Llana. Hola, buenas noches. Bueno, queríamos agradecerle, por supuesto. Sabemos que no es fácil conciliar la hora para una mamá que tiene que hacerse cargo de cualquier mamá que se tiene que hacer cargo de un niño, pero en caso de tener necesidades especiales más, sobre todo, pero seguro que la ocasión merece la pena, porque queríamos empezar preguntándole, porque ustedes denuncian directamente que sus hijos se ven expulsados del sistema educativo. ¿De qué forma, señora Llana? Y es que es así. Cuando un niño tiene discapacidad, lo que hacen es expulsarle por sistema del sistema educativo, porque cuando los derivan de manera forzosa a aulas en clave o a centros de educación especial, les están impidiendo conseguir cosas como algo tan básico como el graduado escolar, teniendo ellos posibilidad de sacarlo. Señora Llana, denuncian ustedes, buenas noches, denuncian ustedes que está en circulación un borrador legislativo que prepara la Consejería de Educación para solventar este tipo de circunstancias. ¿Solucionará este borrador lo que ustedes denuncian? No. Ese borrador, lo que hemos leído por ahora, solo maquilla lo que ya teníamos, no da soluciones, no han escuchado nuestras propuestas, que realmente nuestras propuestas no son nada, no es ninguna locura, no es nada raro. Estamos pidiendo simplemente lo que por ley nos pertenece y a lo que nuestros hijos tienen derecho.
y sin embargo no le han hecho caso, y el borrador que está actualmente circulando realmente a nosotras no nos convence porque es maquillar lo que ya había. Ustedes se han articulado, señora Llana, en torno a un grupo regional de madres y padres con hijos que tienen necesidades especiales, que están afectados en todas las islas. Entiendo que han tenido la posibilidad de sentarse con las instituciones. ¿Qué respuesta han recibido? Bueno, precisamente por todo el maltrato que estamos recibiendo las familias, yo creo que se han creado como varios movimientos en este tema y que abogan por la educación inclusiva. Yo estoy aquí representando a uno, pero es verdad que tenemos comunicación con todos y más o menos todos tenemos los mismos objetivos. Hay con algunos con los que se ha sentado ya el señor consejero, hay otros con los que no. Pero realmente al final lo que importa es que esto se está sacando de una manera que no debería ser, porque estamos hablando del derecho fundamental de un menor, que es el derecho a la educación, y no lo están sacando ni de la forma correcta, ni atendiendo a las peticiones, ni atendiendo ni siquiera a la ley. Para que la gente entienda bien de lo que estamos hablando, porque a lo mejor no se está haciendo una idea del todo. Entiendo que va a haber historias personales muy diversas. En su caso, concretamente, ¿cómo está sufriendo usted esta problemática en relación con la educación de su hija? Pues precisamente en mi caso nos hicieron una derivación forzosa al aula en clave con las razones que pone el informe psicopedagógico, que son informes bastante viciados y que no son reales. Nos derivaron al aula en clave, mi hija ya está expulsada del sistema educativo y para que mi hija vuelva a entrar en el sistema educativo yo he tenido que gastarme dinero en abogado, procurador, etcétera, e ir por la vía judicial. Y como yo hay bastantes más madres que ya están en vía judicial y también hay muchas madres que no se pueden permitir esa vía judicial. En su caso en concreto, tengo entendido que usted denunciaba precisamente que ese informe psicopedagógico no era muy preciso, que su hija sí tendría las capacidades para tener una educación reglada y que sin embargo se la están hurtando, y de hecho creo que usted misma le está aportando en su hogar esa educación que no recibe. Exactamente, pero igual que yo, estamos todas las madres, o sea, no son casos personales, es que estamos todas igual, y los padres, obviamente. Realmente no es que seamos 4 madres locas que nos hemos unido aquí para protestar porque no estamos de acuerdo con algo. No, es que están vulnerando el derecho a la educación de nuestros hijos. No, por supuesto, tenemos más que claro que esta es una situación que trasciende a casos personales, y en este caso, si queréis que le íbamos a preguntar, porque sabemos que van a seguir luchando, porque así lo han transmitido en todas sus comunicaciones, ¿cuáles son los siguientes pasos de movilización que van a dar, señora Llana? Nosotras lo que estamos intentando sobre todo es que nos hagan caso en esos borradores, en ese próximo decreto que van a sacar, porque no creemos que se esté haciendo de la forma adecuada, pero ya que se va a hacer de esta manera, por lo menos que tengan en cuenta nuestras opiniones, que al final no son opiniones, no son preferencias, son derechos que ya tienen adquiridos nuestros hijos y que simplemente se los están robando ellos. Entonces nosotras nos apoyamos sobre todo en leyes de rango superior que ya hemos comentado en el Parlamento, incluso con mis compañeras, como la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que además España la ratificó en el año 2007. No estamos hablando de que hace 2, 3, 4 años que nuestros hijos tienen estos derechos, hace muchísimo más tiempo. La Declaración de los Derechos Humanos, la propia Constitución española, la Ley Estatal de Educación, que es la LOMLOE, también nos ampara. No estamos pidiendo nada raro, simplemente que se cumpla la ley y que nuestros hijos tengan derecho a la educación. Bueno, pues ahí queda su denuncia. Estaremos también, por supuesto, muy atentos a lo que pueda ir evolucionando su protesta, su necesidad, y también a lo que pueda mover, en este caso, la Consejería de Educación, que es quien tiene la última palabra. Señora Llana, repetimos de nuevo el agradecimiento por estar a estas horas con nosotros en Canarias 8 para transmitirnos toda esta información. Bueno, pues despedimos a Elsa Llana desde Lanzarote, madre de alumno NEAE, y nosotros vamos a continuar el último tramo ya del programa hablando de cultura.
Decíamos, Dani, que abríamos esa ventana cultural. Primero nos vamos a Gran Canaria. Así es, Carlos. Nos vamos primero a Gran Canaria, donde este fin de semana va a tener lugar la fase final de uno de los festivales de música más longevos y dedicados a destacar el talento emergente en el archipiélago. Estamos hablando en este caso del Festival Sonora, en el que grupos musicales de las islas compiten por alzarse con el premio final. Nada menos que 5.000 euros para su proyecto musical, grabar un disco o grabar un videoclip. Y para hablar acerca de ello nos atiende ya el director del Festival Sonora, Juan Salán. Buenas noches, señor Salán. Dani, parece que hemos perdido la comunicación con Juan Salán, el director del Festival Sonora, en concreto ese festival que se realiza en la capital de Gran Canaria, un festival que ya tiene mucho historial, donde compiten una serie de bandas y llegan a esta fase final que se celebra este fin de semana, Dani. Son 10 grupos, ¿no? En concreto. Así es, Carlos, sí. Por primera vez se va a celebrar esta fase final en el entorno del Auditorio Alfredo Kraus, lo que sin duda supone pues todo un salto cualitativo para este festival, y en el que 10 bandas emergentes y artistas, 5 de la provincia de Tenerife y 5 de Las Palmas, pues podrán competir para ver quién resulta la ganadora en este festival. Un festival que además proporciona ese apoyo que necesitan todas estas bandas emergentes, porque queríamos destacarlo hoy, esta noche, porque les dan el premio precisamente para que puedan evolucionar como artistas, para que puedan utilizarlo en su proyecto musical, para que puedan generar un videoclip, para que puedan grabar su primer disco, incluso meterse en la red concreta que tiene el propio festival de continuar con algunos de los conciertos, de los circuitos, de los festivales, y algunas de esas bandas, Dani, ya de otras ediciones han estado participando durante bastante tiempo en otros festivales, como el FE Festival, por ejemplo. Sí, así es, Carlos. Sin duda esto es una oportunidad única para muchos de los artistas emergentes del archipiélago, donde hay muchísimo talento musical, sin duda, y que, bueno, pues que gracias a esta plataforma tendrá la oportunidad de poder participar en otros circuitos musicales. Ya creo que tenemos con nosotros ahora sí al señor Juan Salán, director del Festival Sonora de Las Palmas de Gran Canaria. Buenas noches, señor Salán. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Señor Salán, le quería comenzar preguntando, ya son 12 las ediciones del Festival Sonora, y en esta ocasión, como comentaba ahora con mi compañero Carlos, el Festival Sonora da un salto cualitativo al trasladarse hasta el Auditorio Alfredo Kraus. ¿Qué supone este paso para el festival? Así es, efectivamente, son 12 años ya con este concurso, con este festival de bandas emergentes. El festival ha pasado por diversas etapas, diversos espacios, siempre se ha hecho en Las Palmas de Gran Canaria, hemos pasado por Miller, hemos pasado por varios teatros, el Guiniguada, etcétera, etcétera. Y este año damos el salto al Auditorio Alfredo Kraus. Eso supone un paso importante, porque el espacio es un espacio importante y asimismo también el evento adquiere ese tono de un evento ya consolidado, importante, por el espacio y por la función que cumple, ¿no? Que la función que cumple es, como bien has comentado al principio, intentamos dar visibilidad a toda la producción regional, ¿no? Este año se han apuntado 131 bandas de todas las islas, y este fin de semana, mañana viernes y pasado sábado, pues serán las finales, 5 bandas cada día, ¿no? Señor Salán, usted tiene todo un historial en torno a la producción musical en las islas. ¿Cuál es el género musical que está de moda ahora entre las bandas jóvenes? ¿Qué es lo que predomina? ¿Qué es lo que van a escuchar? El género musical que predomina entre las bandas jóvenes es la música urbana. Pero este festival, este concurso está abierto a todo tipo de estilos. Y aquí vamos a encontrar seguramente música urbana, rock, pop, soul, fusión, electrónica con folclore. Hay diferentes y variados estilos, como es la música que se hace en el archipiélago, ¿no? Somos un cruce de caminos entre Europa, África, América, y todo ese cruce de caminos se nota en la producción musical de estas bandas, ¿no? Señor Salán, comentábamos también al principio, hace unos minutos, que aparte del premio económico pues, para el ganador, entiendo que también será muy valorado para todos los artistas y las bandas que participan en esta edición la posibilidad de esa presencia en el Festival Sonora del mes de octubre, compartiendo cartel pues, con algunos otros artistas más consagrados, ese pasaporte Sonora.
Sí, bueno, el Pasaporte Sonora es un hermanamiento que tenemos con diversos festivales que se hacen en las islas, concretamente con el Hero Fest en El Hierro, con el Festival Boreal en Los Hilos, en Tenerife, con el Sonidos Líquidos en Lanzarote y con el FEF Festival en el Puerto de la Cruz. Los directores de esos 4 festivales acuden a las finales y entre los 10 finalistas, independientemente del ganador o el segundo, ellos eligen una de las bandas para sus festivales, para su cartel. Es un paso importante, un dato importante, porque posiblemente sin esta aportación, sin esta colaboración, sería difícil entrar en estos grandes festivales, ¿no? Con unos carteles impresionantes, ¿no? Esa es una novedad que ya tenemos. Bueno, esto ya pasó el año pasado y el anterior, pero la novedad que tenemos este año es que los conciertos, los 10 conciertos de las 10 bandas, se van a grabar para emitir luego en 10 programas especiales de televisión española a nivel regional y posiblemente al revés de alguna de las plataformas internacionales, donde se verán los conciertos, la media hora de actuación de cada banda, ¿no? O sea que estamos dando, cada año intentamos dar un pasito más en esta, digamos, función del festival, que es dar visibilidad a las bandas. Nosotros les damos ese empujón y luego las bandas tienen que seguir trabajando duramente, porque llegar es complicado. Mucha gente se queda en el camino, pero por lo menos que tengan la ilusión y que sepan que van a estar en unas condiciones óptimas y en un espacio como es el Auditorio Alfredo Kraus, ¿no? Que sin duda van a disfrutar, señor Salán, enormemente, como bandas emergentes que son, de verse en un entorno tan privilegiado. Nosotros le agradecemos la presencia hoy en Canarias 8 y mucha suerte para lo que queda de fin de semana, para esa fase final, que disfrute mucho también, me consta, de su trabajo y de toda la evolución que va a haber en los músicos presentes. Muchas gracias por el tiempo y un saludo a todos. Les invito mañana día 9 y el sábado día 10 en el Auditorio Alfredo Kraus, la Sala Jerónimo Saavedra, a partir de las 7:30 a participar de este evento. Muy bien, señor Salán, pues muchas gracias, buenas noches. Nosotros nos vamos a ir rápido a también la isla de Tenerife, a seguir hablando de cultura, porque les avanzábamos al principio del programa que tenemos a un compañero, a Víctor Jorge, directamente en el Puerto de la Cruz, que ya nos está esperando desde hace rato, además creo que con invitado, para hablarnos de ese Festival Mueca. Víctor Jorge, muy buenas noches de nuevo. Buenas noches de nuevo, Carlos. Efectivamente, con invitado de honor. Estamos con el alcalde del Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso. Leopoldo, ¿qué tal ha visto este primer número del Festival de Arte en la Calle, del Festival Internacional de Arte en la Calle Mueca? Pues muy buenas noches, la verdad es que ha sido magnífico. Acaba de terminar la primera de las funciones de este Festival Internacional Mueca, en este caso con los amigos de Abubucaca, que han hecho las delicias de todos los que se han acercado a verles en esta explanada del muelle de Puerto de la Cruz, y para mí es todo un orgullo volver a celebrar esta edición, Mueca 2025, con multitud de eventos que veremos en los próximos días. Y alcalde, ¿es usted del humor ácido, del humor de crítica social? Me gusta mucho porque además nos ayuda a su vez a hacer autocrítica, nos ayuda efectivamente a poder valorar, hacer introspección y saber qué es lo que estamos haciendo mal los políticos y por lo tanto intentar corregirlo con la mayor inmediatez posible. ¿Y cómo ha vivido, ya no le quito más tiempo, cómo ha vivido este primer año como alcalde y asistir a Mueca ya como alcalde del Puerto de la Cruz? Pues ha sido todo un orgullo y la verdad es que visto desde dentro pues todo cambia, por supuesto, porque anteriormente tenía la oportunidad de disfrutar este espectáculo con mayor despreocupación, pero ahora siendo parte de la organización junto con la plataforma Cómplices Mueca, a la que agradezco desde aquí su inmenso trabajo a lo largo y ancho de todo un año, también por supuesto a los colaboradores y también quiero nombrar especialmente a la concejala de Cultura, Desiree Díaz, y a su equipo que han hecho posible esta nueva edición, pues desde dentro se ve doblemente complicado y sin lugar a dudas ponemos toda la carne en el asador para que todo salga de la mejor de las maneras posibles y que esto siga siendo una apuesta de futuro. Y alcalde, comienza con Abubucaca, pero este fin de semana está lleno de música, de danza, de teatro en las calles de este municipio del Puerto de la Cruz. ¿Cómo lo esperan? Pues con una gran afluencia de público que esperamos recibir con los brazos abiertos como siempre en Puerto de la Cruz, porque efectivamente habrá distintas disciplinas culturales dentro del ámbito de la cultura. También, por supuesto, para nuestros niños. Yo animo a los padres que se acerquen este fin de semana porque tendremos desde cuentacuentos hasta otro tipo de actividades que sin lugar a dudas encantarán a nuestros pequeños, pero pasando por el público joven,
joven, también por supuesto para el público senior. Por lo tanto tendremos una diversidad importante de actividades. También en el muelle pesquero tenemos una sorpresa mañana a las 10 de la noche, mañana viernes, a la que invito a todo el público, toda la gente que nos esté viendo a asistir, porque, insisto, hará las delicias de todos aquellos que se acercan a Puerto de la Cruz. Y alcalde, también le quería preguntar por Génesis, por esa pieza que es prácticamente internacional, es de vanguardia internacional, 18 personas de más de 14 países, Mueca es vanguardia europea. Así es, vanguardia europea, tenemos lo mejorcito del panorama continental, y con Génesis pues creo que hemos puesto el punto álgido, el punto culmen a esta edición de Mueca, porque hará las delicias de todos los que se acercan aquí, como decía anteriormente, y será un espectáculo innovador que no se ha visto no solo en Tenerife, sino ya ni siquiera se ha visto en Canarias, y por lo tanto estoy muy feliz, muy contento de haberlo podido atraer para el municipio del Puerto de la Cruz. Pues alcalde Leopoldo Afonso, muchísimas gracias por habernos atendido. Carlos, Abubucaca ya se ha terminado. Invitamos a la gente a que compren entradas de Abubucaca, no, porque la función de mañana y la de pasado ya está vendida, pero pueden comprar entradas para todos los demás eventos de este fin de semana en festivalmueca.com. Muy bien, Víctor, muchas gracias. Yo he estado aquí tomando notas durante el directo de todo lo que os ofrecía el alcalde. Tenía la esperanza de que tú, que estás ahí, consiguieras algo, porque me he quedado sin entrada para Abubucaca este año, que es uno de mis, de mis obligaciones anuales con el Mueca. Pero bueno, otra vez será, Víctor. ¿O no? ¿Me vas a sorprender? A ver, aparte te digo, estrenan Foscurrí, es una producción justo que estrenan aquí. Voy a intentar conseguirte una entrada, Carlos, pero no te puedo prometer nada, pero una solo. Vale, con una me conformo. Muchas gracias, Víctor. Me quedo con la promesa, cuando vengas para acá. Nos vemos, Carlos. Hasta ahora. Muchas gracias a Víctor. Jorge, fenomenal trabajo desde el Puerto de la Cruz. Y con esto nos vamos a despedir con este bloque de cultura, Dani, pero no sin antes recordarle a nuestros espectadores que pueden estar siempre en contacto con nosotros. Así es, Carlos. Como les decimos siempre que conectan con nosotros, pueden seguir informados de la última hora del archipiélago en nuestra web, mirametv.com, y también suscribiéndose en nuestros canales de WhatsApp y Telegram a través del código QR que están viendo en sus pantallas. Bueno, pues muchas gracias, Dani. Nos marchamos ya. Terminamos la semana informativa aquí en Canarias 8 y lo vamos a hacer también disfrutando de las imágenes de la edición anterior de Mueca, para que se hagan una idea de todo lo que van a poder disfrutar este fin de semana en el municipio del Puerto de la Cruz. Hasta el próximo martes. Ven y mírame. Caja 7, comprometidos con nuestra gente, te ofrece Canarias 8.